y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a el sexto capítulo ya de Que no falte el mate. Acá estamos con mi tocayo, sexta entrega ya, como pasa el tiempo. Aún recuerdo la primera vez que grabamos, fue hace poquito nomás. Pero acá estamos muy felices de poder estar hablando con ustedes. Ojalá nos estén escuchando, estén preparándose algún matecito. Nunca está de más agradecer el apoyo, la difusión que nos daba los últimos capítulos, sobre todo gente que ahora nos está siguiendo harto en la cuenta de Instagram también, que no falte el mate-podcast, porque nada, me ha llegado mucha buena onda y seguimos acá, seguimos al pie del cañón, como se dice. ¿Cómo estamos, tocayo? Bien, aquí estamos, amiguitos, estamos felices comenzando el capítulo 6. Cagado la risa. Sí, partimos con las risas nunca faltan. Sí, todo súper. Bueno, feliz, pues ya sexta entrega. Vamos como avión, ha salido bien este pequeño gran proyecto que partimos ya hace ni 2 meses. Pues. Ni 2 meses. Tal vez 2 meses y medio desde que ya... Como desde la preproducción, quizás, claro, el desarrollo del proyecto. Desde que lo pensamos hasta que ya estamos ahora grabando este sexto capítulo. Saludar a toda la gente. Auditores. Así es. ¿Quiénes auditores? Nuestros queridos auditores y nada, pues que disfruten este capítulo. La banda del mate. Así es. La comunidad, nuestra comunidad. Exacto, así es. Y bueno, recordarle aparte, bueno, como dijiste, seguirnos en Instagram. ¿Dijiste el de nosotros? El nuestro no. Ya. Te doy el pase. Los invito también a seguirnos en nuestras cuentas si desean hacerlo. A mi tocayo como Ponce Mortenson, sí, tal cual, a mí como mati.mountain. Exacto. Recuerden seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de YouTube, en donde sale al aire cada jueves estos capítulos. Uno puede activar las notificaciones igual, ¿cierto? Que te van avisando, así que activen la notificación si quieren que les avise la aplicación. Y bueno, comentar, pues han comentado algunos videos ahí en YouTube, así que bacán. Tire la pelada nomás. No. Si tienen críticas de todo tipo, todo está bien aceptado. Así es. Bueno, vamos a comenzar este hermoso cap. Y vamos a hacer un ejercicio que ocupamos en el último capítulo para que lo vayan a escuchar. Hace una semanita. Exacto, que fue una muy buena dinámica. Fue relacionado un poco a la experiencia que yo tuve en cuanto a lo que es ecoturismo o la beca que pude hacer en Europa, en Bulgaria. Y ahora vamos a hacer el ejercicio de la misma manera, pero con mi amigo. Vamos a estar hablando de la experiencia que tuvo el Mati, del curso que hizo de alta montaña, los lugares que pudo recorrer, que pudo conocer, qué fue lo que más le gustó, lo que menos le gustó y lo que aprendió sobre todo por allá por el sur de nuestro hermoso país. Así que nada, pues compadre, te voy a ceder un poco la pelota, yo te voy a ir dando la asistencia y tú vas a hacer los goles. Nada más, po. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo parte esta experiencia tan linda que igual comentaste un poco los primeros capítulos, sobre todo el piloto para que lo vayan a escuchar, pero de cómo te quisiste meter un poco en este tema de la montaña, de la alta montaña y quizá enlazarlo con lo que estudiamos los dos y también lo que tiene que ver este proyecto de pasada? ¿Cómo parte todo? Bueno, ya como dice, ya lo comenté, algunas cositas en los primeros capítulos y bueno, de vez en cuando ahí también haciendo alusión a lo que viví el año pasado. Voy a intentar no caer de nuevo en lo mismo, ¿cachai? Así que vamos a contar algunas anécdotas más nuevas. Así que bueno, todo comenzó con el hecho de querer cambiar un poquito mi zona de confort, po. Me acuerdo que me lo has comentado. Sí, pues sí. Y bueno, esa parte ya como la comenté, vamos a saltar un poquito en el tiempo, que fue ya cuando llegué allá a Pucón. Me fui a vivir solo, pues bueno. Era mi primera experiencia solo, ¿cachai? En el cual yo tenía que cocinarme, ordenar, lo típico, ¿cachai? Sí. Mantener la casa. Y nada, me fueron a dejar mis papás junto con mi prima.
Porque llevaba una pila de cosas, weón. Sí, más encima llevaba la bici, todo lo de camping, de montaña, la mochila grande, otra más chica, Me acuerdo ropa, cuando fue tu zapatillas. despedida acá en ¿Verdad, Santiago po? antes. ¿Verdad? Sí, Hicimos sí. una despedida. Claro, coincidieron un poco las fechas que tu cumple antes y después tu despedida. Sí, En pues eso esas fue en ocasiones marzo. lo hablamos con los chiquillos, igual con nuestros amigos, como de tu experiencia, el temor, no temor, es como la ansiedad, puede ser. Sí, Como, fue más de ansiedad, weón. como de lo que tú decías, pues, me la voy a valer por mí mismo en todo sentido. Y además el otro plus era que iba a estar en un ambiente súper diferente al de Santiago. Iba a pasar más frío tal vez. Sí. Estábamos, digamos, en una zona en la que, claro, Pucón tiene todas las cosas para poder vivir, pero yo estaba un poco alejado del centro mismo, ¿cachai? Eran como unos 6 kilómetros hacia camino al volcán, pero no pasaba locomoción, pasaba una vez al día, tanto en la mañana y después en la tarde. Tomé como 2 o 3 veces a micro en todo el año, porque nunca me servía, pues, ¿cachai? Porque mis clases eran muy temprano en la mañana. ¿A qué hora? Muchas veces a las 7, 6 y media, 6 de la mañana, ¿cachai? O sea, si a esa hora ya generalmente hay poca locomoción. No, En muchos no, lugares, no. allá me imagino. Bueno, menos. a esa hora en Pucón no andaba nadie. O sea, y ahí era hacer dedo. No, ¿Bici? por suerte, las primeras veces, los primeros meses, fue Uber. Tuve que estar tomando Uber, ¿cachai? Fuerte, güey. Sí, y de hecho, Puta, igual estar... una data del gasto, ¿no? Sí, pues, bueno, ya lo voy a mencionar eso. Lo fome era que tenía que hablar con el conductor, ¿cachai? Un día antes, por lo menos, para que coordinásemos el hecho de que me fuese a buscar. Eran como 5 lucas, más o menos me cobraba, de la casa en donde yo vivía hasta el lugar, la agencia, ¿cachai? Antu. Y bueno, cuando llegaba en la tarde también pues tenía que tomar Uber de vuelta, de Pucón hasta donde yo vivía, Y otras 5 lucas más. A veces menos, porque claro, no es tan difícil en la tarde, y hay un poquito más de gente, de locomoción, y muchas veces la persona que nos arrendaba a nosotros, a mí, él trabajaba muy cerca de Pucón y me subía varias veces, ¿cachai? Yo subía junto con él, o también en la mañana bajaba junto con él al centro de Pucón. Entonces también me podía ahorrar ahí sus lucas y iba a campo, que me pudiese hacer esa paletía. Ya después, bueno, para no adelantarme, llegué a Pucón, comenzó el curso, estos 8 meses, que en verdad pasaron muy rápido. Y puta, iba con todas las ganas, pues, en lo que más... Y no conocía a nadie. No, a nadie. Había estado en Pucón unas 2 veces antes, en toda mi vida. Conocía algo, pero en cuanto a gente no conocía a nadie. ¿Cómo llegaste al dato del lugar? Lo vi por Instagram, o no, por página web incluso. Lo busqué cuando estaba buscando formaciones de montaña y llegué ahí a la página de Antu. Y oye, ¿y ellos es solamente clase o también hacen como salida gente así de turismo, de ecoturismo? Sí, pues también tienen su parte como turística. agencia. Sí, pues como agencia. Sí, partió como una agencia como tal y después entró la formación ahí como en el 2018 parece, o 2019 si no me equivoco. Que bueno, una agencia que hace formaciones de río y montaña, ¿cachai? Sí. La primera fue de río. Y ya después se integró el curso, la formación de montaña como 2 o 3 años después, no recuerdo muy bien, pero bueno, las ganas que yo tenía en ese momento era ya estar en otro ámbito, en otro lugar que no fuese Santiago, que no fuese metro, micro, ¿cachai? Ver a todas las personas, o sea, ver toda la gente siempre acá en Santiago, como que hubo un momento en el que ya me aburría, ¿cachai? Y necesitaba como generar nuevas amistades, conocer más gente, otras vivencias, otras experiencias, y eso es lo que pude aprovechar harto de estar viviendo allá. Bacán.
Entonces, bueno, partió la primera semana. Me acuerdo que el primer día teníamos un pequeño trekking por el mirador del Colmillo del Diablo. ¿Qué estamos hablando de pequeño trekking? ¿Trekking así realmente pequeño? O sea, era por el día, era un hiking, pero Ay, el primer día tuvimos que estar a las 5:30 de la mañana. y eso fue lo primero de todo el curso. El primer día, sí. Primer día... al Rico, toque ¿no? Estás motivado, es como yo creo una mezcla como ansiedad, pero buena. Como Sí, po, es ese que eso buscaba igual porque era una formación muy integral y a su vez muy práctica, po. O sea, Bacán. pasábamos más horas en terrenos que en una sala de clase y eso se agradece porque uno aprende haciendo, ¿cachai? Sí. Y lo bueno, o sea, la única persona a la que conocía era la Fran ¿Ya? por redes sociales y cayó la coincidencia que ella también iba a hacer el curso, po. Bacán. Entonces Bueno, ya bueno, llegamos ese primer día lunes y a la Se única cachaba. como que la cachaba así, netamente bueno. por Instagram, por perfil, era la Fran, po, weón. Y Buena bola. entonces ese primer día y más o menos la semana, como que estuve conversando con ella, Estuvieron apañando. y claro, mientras que ya también íbamos conociendo al compañero y todo. ¿Cuánto eran? Más o menos. Con cantidad. Empezamos el curso como 11 personas tal vez. Ya. ¿Van a terminar los 11? Después se sumaron 2 más. Ah, se sumaron. Sí, Bueno, sí, se bueno. sumaron. Cacha. Pero bueno, ese trekking ese día estuvo bacán. El segundo día tuvimos clases en la sala porque llovió. Y el tercer día, que ya amainó un poco el tiempo, tuvimos que... fuimos a Glaciar Voipir. ¿Ya? ¿Cerca de Pucón? Sí, en una zona también de dentro del Parque Nacional Villarrica. Fuimos y ahí fue como el primer charchazo en cuanto a frío que me tocó recibir. ¿Cuánto ¿cachai? estamos hablando? No sé cuántos grados eran, pero para mí ya hacía mucho frío y... Es que no estabais como acostumbrados. No, entonces ahí dije, bueno, como que tengo que prepararme para esto porque va a ser... Duro. Claro, y va a ser la tónica de todo, por lo menos invierno, otoño, o sea, otoño, invierno y hasta un poco de primavera. Porque eso fue en... ¿Qué mes? Eso fue en abril. Entonces cada era pensar, bueno, si así es abril, ¿cómo hace en junio, julio, agosto? Sí, por los meses más helados. Septiembre. Entonces nos tocó un poquito de nieve en ese mismo día. Y claro, tampoco no había estado nunca en ese contexto como de montaña, nieve, frío. Estaba nevando. Era un poco inexperto en esos terrenos. Y bueno, ya después es cuática la diferencia pensar ahora cómo uno empieza ese curso el primer mes y cómo lo termina, po, bueno. Y es bacán porque yo aprendí... La evolución. Sí, pues aprendí caleta, tanto como persona, ¿cachai? En relaciones humanas y todo lo de montaña. Qué bacán. Así que, bueno, ya después hubieron otros temas más teóricos, otros más prácticos. Y era como mezclado, o sea, tenéis, por ejemplo, tal día teórico, este día es práctico. Así como... El primer mes fue bien práctico. Es que también aprovechamos cuando había mal tiempo, hacíamos Teórico. las clases en la sala. Sí. No íbamos a salir a hacer montaña un día que iba a estar mal el tiempo, entonces a veces adelantábamos ciertas materias para aprovechar esos días también de lluvia, porque no parábamos, no porque iba a llover, no iban a haber clases, ¿cachai? Y eso te va haciendo la cabeza durante todo el año. No porque llueva no vaya a ir a clase o se van a cancelar, o no vaya a salir a trotar, no vaya a salir a entrenar, ¿cachai? O sea, nos dimos cuenta todos, la gran mayoría, que eso te va haciendo la cabeza para todo el resto del año. Bacán. Y bueno, empezaron, obviamente eran como 4 módulos en el cual se dividían ciertas materias, pero creo que el primer semestre, bueno, de abril hasta agosto, que fue la primera parte del curso, creo que hicimos como 3 cumbres. 3.
Sí, si no me equivoco fue el Quetrupillán, el Soyipuyi y el Chocuenco. ¿Hay registro de eso en tu red, en tu Instagram? Sí, ¿La gente quiere ver? Sí. Sí, hay de todo, hay un poquito de fotos. ¿Cuál te gustó más de esos tres? De esos tres, yo creo que el que más disfruté y el que más me llevo así como... bueno, todo lo que me entregó y buenos recuerdos fue el Chocuenco. Yo escuchaba de ese lugar. Sí, cerquita de Panguipulli. No me acuerdo en qué mes fuimos, pero ya fue el último cerrito que le mandamos el primer semestre y me traía también recuerdos de mi hermano porque él trabajaba muy cerca de Chocuanco, en el Tume, que estaba muy cerca. Y nosotros esa vez subimos el volcán por Chocuenco porque tengo entendido que también se puede subir por el Tume, por la parte en donde están la reserva Huilo Huilo, pero ahora está cerrada, creo, no dejan subir por ahí el volcán porque es muy peligroso, no tengo idea. Y solo se puede subir por Chocuenco. Ya. Entonces, esa fue una expedición de más o menos... Fueron 2 días. El primer día, obviamente, salimos de Pucón, llegamos a Chocuenco. ¿Nos trasladaban con una van en algo así? Sí, todo en van. Bueno, ahí era acordada con el Seba. El Seba fue una de las personas con las que formamos, digamos, una muy buena amistad, ¿cachai? Saludo para él. Sí, el Cevita. Le mando un saludo y nos quedamos en el refugio. Bueno, hicimos desde donde nos dejó la van, nos fuimos hasta el refugio, un refugio muy a toda raja, ¿sí? O sea, muy grande, piezas, baños, espectacular. Un salón grande en donde uno puede comer, un comedor. ¿Qué bajoneaba ahí? ¿Cuando estáis cansados allá? Bajoneamos un día, creo que fue el día que llegamos. ¿Y qué comiste? No, era solo longaniza. Qué rico. Había más carne, pero no como carne roja así. Y sí, creo que me comí solo una longaniza, bueno, y chao. Pero el comedor era muy grande, tenía un fogón enorme, una cocina también muy grande, que además vendían cosas, porque ¿sí? el segundo día estaban vendiendo pizzas, ¿cachai? No sé qué más venderán, pero era muy bacán el refugio y tenía una pequeña salita ahí en donde, de hecho, incluso en las paredes como que habían reliquias de montaña, como un piolet muy antiguo, esquí muy antiguo, si no me equivoco un par de fotos, tenía libros y fue la raja. Por ahí? Sí, también stickers. De hecho, me traje de nuestro. Ahí tengo uno. Oh, está buena. Me había hecho un trueque. Refugio de montaña, mucho Chocuenco. Nos pasa, en ese les pasamos el nuestro. Claro. Y uno no podía llegar y sacar porque estaban como ahí encima. Entonces me traje ahí como unos 4. Pero era muy bacán ese refugio. Y ya nos relajamos luego de montar todo el campamento. Nos quedamos en carpa, no nos quedamos en el refugio como tal a dormir, sino que en nuestras carpas fuera del refugio, pero entrábamos para cocinar y todo el asunto. Y al otro día salíamos muy temprano. Si no me equivoco, no sé si fue a las 3 o a las 5 de la mañana. En el cual estábamos todos listos. Ponle que fuimos a las 5, parece. Y los profes eran muy cachudos con el tema de la disciplina y de ser de respetar los horarios y ser puntuales, ¿cachai? Porque en la montaña igual tenéis que saber que el tiempo es lo más importante estando en la montaña. Igual si te pasáis media hora te mandaban para la casa. No, media hora ya mejor no vais, porque está ya... Es mejor así que se te enseñe de esa manera, es importante igual. Todo el rato, porque uno acá, a veces en Santiago está acostumbrado... Te relajáis, y andáis apurado todo el tiempo, man. Y allá de verdad que uno levantándose media hora antes, 40 minutos, podía hacer un poco más relajada las cosas, dejar tu mochila, tus cosas que tenés que llevar el día de mañana, lo que sea que hagáis, listas y fue. O sea, al otro día te levantáis, si queréis bañarte, te bañáis y para afuera. O sea, tomáis desayuno tranquilo.
Y eso fue algo que no me costó igual como llevarlo hacia mí. Ya entiendo. Como el tema de la puntualidad. Me costaba un poquito a veces, sobre todo estando en la montaña, en el terreno mismo, como dejar todo listo y ponerme, no sé, el casco, los guantes, tener como todo a mano. Siempre a veces llegaba como ahí apuradito al grupito antes de partir. Te tienen que apurar. Claro, y bueno, eso lo fui mejorando ya después con el tiempo, con los meses en el que era uno más rápido para hacer las cosas. Sí, no se da tanto vuelta, porque uno en esas cosas pierde tiempo, en darse vuelta, porque no sabéis dónde dejaste esta weá, no sabéis dónde está la frontal, Y las eso- pilas. Y te lo voy a dejar planificado con anticipación. El día antes, ¿cachai? Podéis dejar todas esas cosas antes y al día siguiente en el que te levantáis. Te ocupáis de los últimos detalles, ¿cómo es? Sí, y listo. Y estuvieron a punto de quedarse abajo ahí en el refugio como 3 compañeros, que Por eran esta cordados. razón. Sí, porque llegaron como a las 5:02, 5:03, hermano. ¿Por Se 3 eran- minutos? Sí, por lo menos 2 minutos. Pero por esos 3 minutos que te quedaron casi. Casi se quedan abajo. ¿Y cómo fue así? ¿Le escribieron? ¿Los llamaron? No, pues sí, estábamos todavía afuera del refugio y dijeron ya, nos juntamos mañana a las 5 aquí. Ya. No, perdón, salimos a las 5. Por ende tenéis que llegar unos 15, por lo menos 15, 10 minutos antes de las 5. Va, por Porque- 10 para las 5 estar ahí. Claro, porque vamos a tener una pequeña charla de cómo estamos, cómo nos sentimos, y ya a las 5 empezar a caminar. Pues, bueno. Entonces ya eran 5 a las 5 y todavía no llegaban los cabros. Uno los veía ya el grupito formado y faltaban solo ellos, y uno los veía así como corriendo para todos lados. Que el casco, que los guantes, la comida, no sé. No planificaron el día, en serio. Y puta, no sé, pero estábamos todos ahí como, bueno, estos buenos se van a quedar abajo. ¿Y está enojado así su profe? No, porque los profes no es que se enojen, sino que ya te advirtieron, pues, ¿cachai? De hecho, el primer día, cuando fuimos al trekking nos dijeron a las 5:30 de la mañana, bueno, lo que aquí siempre priorizamos es como la responsabilidad, la disciplina, la puntualidad, y ya te lo dijeron. Y si tú no haces caso, puta, o sea, no es que uno no hiciera caso, hacíamos caso, pero por a veces motivo te podías atrasar o por despistado, ¿cachai? Te quedas unos minutos divagando y te podéis devolver para la casa o quedarte ya en el refugio. ¿Alguna vez pasó donde estés. algún compañero o compañera que no haya podido ir a alguna salida por puntual? Sí, creo que sí. Y también porque les faltaba algo, un equipo, no sé, tal vez te faltó la frontal, ya, de vuelta. Porque son cosas que no te pueden faltar, pues bueno, o se te quedaron los crampones. ¿Cuáles son los imprescindibles ahí? Los esenciales. Puta, la Santa Trinidad, tal ¿Qué? vez, casco, crampón y piolet. Siempre andábamos con eso. No porque sea, digamos, ferretería o el casco en caso de seguridad. Si se te quedaba en la frontal, tampoco, ¿cachai? Porque también se te hace de noche y cagaste, pues con qué vaya a alumbrar. Entonces, por algunas cosas podíais quedar abajo, y era importante por parte de nosotros los alumnos que estuviésemos siempre vivitos con esas cosas, para no quedarnos abajo, ¿cachai? Porque igual puede que coge el grupo completo por, Culpa de alguien. claro, O no por, o por culpa, quedarse abajo, responsabilidad de ¿cachai? alguien. Sí, igual es fome, porque vamos todos juntos, llegamos al refugio todos juntos, queremos todos hacer cumbre. Fue el trabajo en equipo. Y que se queden 2, 3 o un compañero abajo por X motivo es fome, bueno, porque vamos todos subiendo, estamos en la cumbre y de vuelta como quedamos pensando, puta, bueno, qué paja que se haya quedado abajo. Y bueno, ese día en la mañana, solo por una razón, los profes se dieron y pudieron ir, pero les llegó igual ahí su reto. ¿Y se Sí, logró? más que reto era un llamado de atención. Atención. Sí, porque no eran profe, ellos eran súper entendibles, ¿cachai?
todos pasamos por eso, tanto en la montaña como en cualquier ámbito de lo que hagamos, en el trabajo incluso. También, también. Nunca nos retaron, siempre fue llamado atención o nos aconsejaban, ¿cachai? Y eso uno lo toma de mejor manera, porque sabéis que ellos saben lo que hacen, pues, bueno, y saben por qué te lo dicen, porque también pasaron 1000 veces por eso y uno, lo mejor era tomarlo de la mejor forma y darle, pues, que esto no se vuelva a repetir para la siguiente salida. Sí, yo quería preguntarte, y por ejemplo en estas salidas, ¿cuántos profes son con el grupo? ¿O de uno? Siempre eran como 3 o 4. Ya. Sí. A veces salía al volcán Villarrica, eran solo 2, pero era porque eran salidas por el día. Pero en esta expedición así de 2, 3, incluso 4 días eran por lo menos 3 a 4 profes. Bacán. Y bueno, lo del Chohuenco era algo súper especial porque, como te decía, mi hermano trabajaba en el Tume y era un cerro que tenía su dificultad técnica. Lo pasamos súper bien. Salimos temprano, ya como a las 5:10, 5:15 empezamos a caminar por todo lo que pasó y hacía frío. Y hacía frío. Nos tocó ahí una ventolera acuática, bueno, que te congelaba toda la cara. ¿Más brígida que la del provincia? Mucho más, bueno, mucho más. Y fuera de hueveo, no me acuerdo en qué punto había un pequeño refugio en el Chohuenco, ya saliendo del bosque, y nos quedamos ahí tal vez 1 hora. Puede haber sido a esperar a que amainara el viento y se empezara a asomar el sol. Yo creo que muchas veces salimos de noche a hacer cumbre y lo mejor para mí, lo que más me daba energía era cuando ya el sol me empezaba a pegar en la cara, porque es cuático el ya pensar que hay solcito, que va a hacer un poquito más de calor. Y la energía que te da como el sentirte así iluminado por los rayos, weón, para mí era un plus, weón, era como tomarse un gel. Y estuvimos ahí buen rato en el refugio, pues nos sacamos los crampones, descansamos, dormimos incluso, deben haber sido como las 6 y algo, 7. No llevaban tanto aún caminando, ¿no? Tal vez 1 hora y media. Pero queda harto camino todavía. Pero era importante que amainara un poquito la nieve, sobre todo, para que no estuviera tan hielo, tan congelada, y se hiciera un poquito más rápido y menos peligrosa el tránsito por, no sé si llamarle portezuelo, pero era un plano bien largo que conectaba el Mocho con el Chohuenco. Ya, sí. Que son dos cráteres ahí que están arriba. ¿Y había más gente? ¿Vieron más gente? ¿Eran ustedes nomás? Éramos solo nosotros. En el refugio vimos más gente, pero nunca estuvimos acompañados en el transcurso de hacer cumbre con otras personas. Ya. Bueno, llegamos ahí a la cumbre, había que treparse por una zona de nieve un poco más compacta, más dura. Los profes chantaron una cuerda para arriba, equiparon, digamos, la zona por la que teníamos que subir y teníamos que subir 1 por 1. No fue una cumbre, digamos, en la que todos llegamos arriba y pudimos sacar una foto grupal, sino que cada uno tenía que subir porque no estaban las condiciones. Era una, ¿cómo se dice? Era muy empinada, como el pie de vía en donde estábamos esperando y el llegar a la cumbre. No recuerdo cuántos metros deben haber sido, menos de 100 metros, pero sí había que escalar. Escalamos, digamos, asegurados con arnés y cuerda. ¿En cuánto tiempo te demora en preparar ese implemento? ¿Cómo? ¿Cuánto toma en tiempo preparar esas cosas? Como lo de las como cuerdas. Equiparla. Sí, como ya, démosle, hay que escalar. Puta, los profes ahí tenían ya expertise, se demoraron una ganga. No recuerdo ¿Minutos? Mucho, pero sí. El problema fue que tuvimos que esperar a que todos pasáramos, ¿cachai? Todos hiciéramos cumbre y en eso nos enfriábamos. Bueno, igual sirvió para sacar fotos, para compartir y todo, pero estuvimos como por lo menos 2 horas ahí. Claro, a pie de vía, ¿cachai? Wow. Esperando a que todos subieran. ¿Y qué hora era? Aún no te acordáis.
Debe haber sido tal vez como al mediodía, 11 de la mañana que llegamos a Cumbre, si no me equivoco. Brígido. Yo creo que entre ese lapso fue. Y puta, es bacán en la Cumbre, weón. A media vista, ¿no? Las vistas, yo pude hacer fotos muy lindas de esa salida, que incluso pienso enmarcar en algún momento. Acá, debí hacerlo. Sí, sí, sí. Me mandáis a bancar una amigo. Hay varias fotos muy lindas ahí, weón. Y bueno, fue básicamente eso. También teniendo en cuenta que mi hermano anduvo por esas zonas, no hizo el volcán como tal, pero era un lugar en el que probablemente haya estado él acompañándome, ¿cachai? En cada minuto. Y se sintió una cumbre muy significativa y muy cercana, como en lo espiritual, ¿cachai? Qué bonito. Y bueno, el tema de mis compañeros, puta, todos hacía más ameno porque en verdad fue un grupo muy bacán que todos estábamos en la misma senda de entrenar, de ser mejores, ¿cachai? De ser mejores compañeros, montañistas y teníamos claro de que si por uno que no entrenara o fallara, ¿cachai? Podía como bajarle la intensidad al grupo y no sé, como que hubiese ahí un pequeño declive en la formación. Oye, y espera, y por ejemplo, cuando hacen una salida así, ¿cómo te van instruyendo tus profes en la práctica así, cuando están haciendo? En algunos pasos, Claro, cosas sí, así. como en qué cosas te van enseñando ahí, lo práctico. Puta de todo, ellos son muy observadores y en ese momento, como los tantos otros, no sé, te miraban, ¿cachai? A ver cómo caminabais con los crampones, cómo te manejabais con el piolet, con las técnicas de marcha, em, con varias cosas. Y ellos te lo iban diciendo en el momento y también como en cada salida, siempre había una reunión, un cierre, ya terminando la actividad, la jornada, para repasar todo lo que hicimos Bacán. y cuáles eran los aspectos que hay que mejorar o los aspectos en los que anduvimos súper bien y al final esos cierres eran muy, digamos, efectivos al momento de querer como irse para la casa como bien estudiado. La Como, retroalimentación. claro, la Sí. retroalimentación era clave después de cada jornada, sea lo que Porque sea fuera. que hiciéramos, era clave. ¿Era ahí Mateo en tus clases? No, Mateo, no. No, hoy vieron algunos temas que me complicaron igual, weón. ¿Qué fue lo que más Cartografía. El que más te costó? Cartografía, pero lo que más me costó fue primero auxilio, weón. Puta, ahí la vi. La vi en un momento en el que dije, puta. Es que también ya pasamos a lo teórico, en el tema del primer auxilio del curso WFR. Sí. Y es tanta materia, pasamos de tener muchas salidas prácticas, muchos terrenos, mucho cerro, A encerrar estudiantes. a encerrarnos en una sala prácticamente toda una jornada aprendiendo sobre puta, quemaduras, heridas, todo lo que tiene que ver, digamos, síntomas, no sé, de altura, un sinfín de cosas, ¿cachai? De cómo vendar, de cómo limpiar una herida, tiene que ver con cosas del cuerpo, ¿cachai? Como lo biológico, en lo que yo al menos no era capaz, weón, de procesar toda esa info al tiro Sí. y que se me quedara en la cabeza. Porque al otro día también veíamos otra cosa. Y al otro día también otra cosa. Y después se venía una prueba. Po, ¿Qué no te ¿cachai? sacaste? No sé, pero la pasé, parece. O sea, obviamente porque tengo el curso aprobado. Pero sí me costó, man. Y en lo práctico no tanto. Como el saber vendar, el saber limpiar una herida o el ¿cómo es que se llama cuando inmovilizáis una parte? Oye, ¿cómo practicabas eso, por ejemplo, en tu evaluación práctica, lo de una herida? ¿Cómo te lo hacían la evaluación? Tenían como objetos, ¿cachai? En los que uno, no sé, sangre falsa.
Bacán. o vendas para usar, ¿cachai? Traían un botiquín enorme, o un bolso enorme lleno de cosas que también a veces hacían parecer como alguien tuvo un accidente y tiene una pierna cortada. Ya. Entonces uno como que doblaba la pierna para atrás, ¿cachai? Y se ponía como esa, no sé, prótesis, que eran cosas como de goma. Sí, sí. Y uno hacía como que hacía todo el procedimiento, ¿cachai? Para curar el accidente, para manejar el accidente que Manejar haya la tenido la persona. situación. Sí, pues. También de protocolo, eso sobre todo, los protocolos, el protocolo igual es cuático. ¿Qué saber hacer en cada situación diferente? ¿Cachai? Y eso se me hizo un poco difícil porque ya era netamente estudiar, algo que puta, no me gusta estudiar mucho, pescar un cuaderno. Me acuerdo de tu boca. No va conmigo, weón. Pero bueno, los terrenos ya más prácticos sí me sirvió harto para poder llegar al examen un poquito más. Tiquitaca. Sí, lo pasé como menos mal. ¿Y qué fue lo que más te gustó que aprendiste? Puta. ¿Fue lo que se te hizo más fácil? Fueron varias cosas. Es que hasta ahora solo te he hablado del primer semestre y el segundo se vino con tutti. Bueno, el segundo semestre fue mi favorito porque también duró un poquito más. Ya entraba. Yo todo el año esperé por el módulo de escalada. Te lo dije en el primer capítulo que la escalada fue lo que me llevó a meterme en la montaña, pues, ¿cachai? Esperé todo el año, meses, weón, para que llegara el módulo de escalada. Cuéntanos cómo fue ese módulo. Puta, fue bien bueno, pero nos huevió harto el mal tiempo, porque a veces íbamos a los terrenos y teníamos como hasta cierto tiempo para aprovechar de escalar, ver maniobras y todo, y después llovía. O el día que se había pensado, se había planeado para tener estos terrenos de escalada, puta, después se metía un temporal y teníamos que aplazar la cuestión. Hay ciertas cosas que no se pueden aplazar tanto porque obviamente tiene una fecha de término el curso. Sí. Entonces, bueno, se hizo lo que se pudo, pero fuimos a escalamos caleta, sectores muy bacanas allá en el sur. Qué bacán. Y uno de los módulos que me sorprendió y que me gustó caleta, que fue antes del módulo de escalada, fue el de esquí. Y posteriormente el de randonés. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo cuentan? Yo nunca había esquiado, bueno. Solo había pescado un snowboard cuando tenía tal vez 13 años, que fue en Farellones, con mi hermano incluso, mi hermano más grande. Y nada más, pues, o sea, y de mono me subí, ¿cachai? No tenía idea. Y ahora en este módulo iba a aprender a esquiar, bueno. Y me gustó bastante, bueno. Quiero, de hecho, bueno, si se da la oportunidad, a ver si es que se puede esquiar. Pero me gustó harto el esquí de pista. Estuvimos haciendo todas nuestras clases en el centro de esquí del volcán Villarrica, y un lugar súper apto para aprender. No sé si amplio o muy grande el centro de esquí en comparación con otros centros de esquí que son brutales, o incluso los de Europa o Estados Unidos, pero sí es muy... Y está ahí mismo en Pucón, no te demoráis nada, no es como acá en Santiago que tenéis que... Es un pique igual. Claro, sí. Un pique bien largo, lleno de curvas, ir a Farellón en La Parva, Valle Nevado. Es un pique. Allá está ahí a media hora. Está a media hora si viví en el centro de Pucón. Ahí me imagino que hubiera más gente, ¿no? Sí, la temporada estuvo bacán porque más encima cayó mucha nieve y lo aprovechamos caleta, bueno. A mí de verdad ese módulo me gustó harto. Pensé que se me iba a hacer más difícil porque uno siempre ve como de reojo el esquí, que no sé, se te puede cruzar un esquí detrás de la otra pierna, bueno, se te va a quebrar, ¿cachai? O el accidente va a ser mucho peor que una tabla de snowboard, pero sabéis que no es tan así. ¿Y es fácil de aprender o es difícil? Alguien que no sabe nada, yo no sé nada. Yo creo que si no lo haces con miedo, se te va a dar fácil, porque si vais ahí como medio temeroso de que te podís caer y la cuestión, claramente te va a costar un poco más, po.
pero yo diría que para tener tal vez un nivel básico de esquí, no es tan difícil. ¿Tuviste buenas caídas? Sí, casi me quiebro el hombro en un saltito, que fue el último día de esquí que tuvimos, weón. Y caídas chistosas más que nada, weón. Como muy buenas, no sé, a no ser que saltee alguna cuestión, no te vaya a quebrar nada, si vas a caer en nieve, de un circuito, de una pista que está siempre como con pistero ahí viendo en caso de... Sí. Entonces no hay mayor riesgo más que caerse y te levantas y Al final el riesgo es psicológico, uno lo proyecta. No, y aprendió bacán, tuvimos súper buenos profes, que eso también se agradece caleta porque... ¿No echaban carrera? A veces sí, weón, sí. Weón, bajábamos hecho un peo, no sé, segundo día de esquí, weón, bajábamos hecho un peo como si anduviésemos de toda la vida de esquí, weón. Pero sí, ya en el segundo, tercer día, weón, ya todos nos manejábamos ¿Bien? Más o menos bien. Teníamos varios compañeros que randoneaban ya de antes, entonces para ellos se les hizo más fácil, ya tenían lo básico. Yo no había nunca esquiado y anduve bien, creo yo. ¿Son diferentes? El esquí sí. Es básicamente pistear. ¿Cachai? Como ir a esquiar en centros de esquí, en donde hay un circuito. Como lo hace la gente acá en Santiago. Claro, exactamente. Eso es como el esquí. Y el randonnée es básicamente no lo mismo, pero se ocupa el mismo implemento. Hay algunas diferencias, obviamente, sobre todo en la tabla y las botas, pero es fuera de pistas. Por ejemplo, en esquí, estáis como limitados a esquiar en zonas de esquí, en pistas, en circuitos. Y el randonnée te da la posibilidad y la accesibilidad de poder bajar de una cumbre esquiando, ¿cachai? Y también cambia, uno puede subir a la montaña haciendo randonnée, porque debajo del esquí llevan pieles. Es que por un lado te permite subir, ¿cachai? Porque fricciona con los pelos de esta piel, pero bajando va en la misma dirección de esos pelos. Ya, no sé si me explico, como sí, te explicas, es medio difícil, como que subiendo los pelitos de esa piel se van adhiriendo a la misma nieve. Sí. Pero bajando es lo contrario, o sea, te permite deslizar, pero deslizar no es que vos tengáis que esquiar con las pieles puestas, siempre se las vaya a sacar y esquiar ya con la wea así tal cual. Cambian las tablas, no es la misma la tabla de esquí con la de randonnée. Las botas igual tienen sus diferencias, pero básicamente eso, el randonnée te permite esquiar por toda una montaña, montarte sobre aristas, bajar por donde tú queráis, y el esquí no. Y ahora sí, ¿qué te gustó más? Yo creo que saqué muy buenas cosas de eso, del esquí y el randonnée. Después de que terminamos la etapa de esquí, a la semana siguiente empezamos con el randonnée. El primer día lo odié, weón. Me cargó el randonnée. Y yo decía en mi cabeza, weón, porque... Es que tenía muy arriba quizás el esquí, te gustó mucho, ¿no? Sí, además, pero el randonnée, no sé, estuvimos practicando en el mismo volcán Villarrica y ya bajándonos de la van nos hacían poner los esquí, empezar a caminar y no sé, se venía una pequeña subida en el cual la idea del randonnée es subir con los esquís puestos. Para alguien que hace por primera vez randonnée, bueno, se hace muy difícil subir por lo menos, aunque sea 1 metro, 2 metros, bueno, con las tablas puestas, ¿cachai? Porque hay que tener una técnica, trabajáis otros músculos de las piernas que nunca lo hacís, ¿cachai? Que también a raíz de eso me lesioné un poco, estuve con una molestia en la rodilla izquierda. Sí. Y yo decía, weón, ¿qué chucha? ¿Quién inventó esta weá? Porque
sería más fácil sacarme los esquís. ¿Qué te pasó, Becky, weón? Te vería medio risa. No, Y yo decía, bueno, ¿por qué no mejor sacarse los esquís, subir esta parte sin esquí y volver a ponerme los esquís ya listo, con arriba, ahí. weón? Obviamente no es la idea, pues, weón. Eso es pura práctica, ya después nos íbamos montando por todos lados. Después ya la dominaba. El randoné también te da la libertad de meterte por los bosques, ¿cachai? De ir flexiando ahí arriba de la tabla, weón. Me lo imagino como más entretenido a la vista, así como visualmente. Sí, es que como te digo, con los esquí de pista está ahí solo en pista. Sí. El randoné te permite pasar por bosques, pasar por un sinfín de partes. Como salvaje, sí. Como grabándolo como point of view, así como subjetivo. Claro. Bacán. La tabla es mucho más ancha que una de pista también, entonces te permite tener mayor contacto de superficie con el terreno. Y bueno, ya hubo una excursión así putera que fuimos al Soyipuyi nuevamente. ¿Ya? Hicimos una travesía no sé cuántos kilómetros. ¿Ya? Que entramos por X sector y salimos por X sector, ¿cachai? Cruzamos todo el volcán, incluso el cráter. ¿Cómo era? No, era enorme, el más grande de Sudamérica. Sudamérica. Tiene no sé cuántos kilómetros de radio. No manejo ese dato ahora, pero lo pueden buscar. Búsquelo. El cráter más grande, pues, ¿cachai? Nosotros hicimos cumbre sur y bajamos al cráter y nos dirigimos hacia la cumbre norte. ¿Bajaste al cráter? Sí, pues. Sí, cruzamos el cráter con los randos puestos. ¿En serio? Ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo viviste eso? Que suena muy... Estaba bacán. tapado en nieve, pues, o sea, era como... Claro, está ahí en el cráter, pero a la vez tan grande que no pareciera tanto como si estuviese ahí atrapado. Era como que dijiste, me estoy en el cráter, weón, qué weá. Sí, probablemente sí, weón. Hacer eso... Y no era una travesía fácil, weón, porque se necesitaba mucha cabeza y ojalá que no ocurriese nada, ningún accidente, hasta llegar por lo menos a la cumbre norte, porque por donde nosotros entramos, olvídate, o sea, no iba a subir una ambulancia, había nula posibilidad de hacer un rescate por el sector en el que entramos, ¿cachai? Entonces, esa expedición... Esa travesía la disfruté de caleta. De hecho, ese día siempre lo recuerdo porque todos sabían desde el primer día que no me había gustado el randoné, pues, bueno. Yo decía, bueno, como que no me tinca esta que no le gustó el randoné, Y ese día, hermano, cambié como toda mi perspectiva y dije, puta, amo el randoné. Amo el randoné. Quiero volver a hacerlo porque, puta, te das cuenta que la weá es bacán, pues. Te permite pasar por todos lados y también, imagínate, nosotros hubiésemos hecho esa travesía caminando, nos hubiese costado, no sé, de haber acampado. En el randoné la hacía mucha más corta. Y nada, pues terminamos ese día muy tarde porque empezamos esa cuestión como a las 3 de la mañana, terminamos, no sé, llegamos a la civilización como a las 8, tal vez 8 de la tarde. Con un bajón. Bajón, bueno, olvídate, pasamos a comer incluso... ¿Qué comiste? Papitas, unas papas. ¿Papas fritas? Papas fritas, qué sí. Rico, y... Ya vamos a tener nuestros auspicio de papas fritas acá. Bueno, todos cagados de hambre, todos cagados de sed, todos quemados. Yo iba muy quemado, en la cara me quedó roja con el casco, con los lentes, los labios los tenía así full reseco, rojo. Qué rico una instancia así de comentarlo con los cabros, con las cabras, así como lo que hicimos, qué te gustó, qué fue lo que menos, lo que viviste, así. No, y de verdad ese día a mí no hubo nada que no me gustase, o no hubo momento en el que estuve incómodo. Incluso como que hubieron ciertas libertades. Uno tiene como un alza, ¿cachai? En los esquís, en el que te permiten subir el talón un poquito y se te hace mejor subir alguna
algún desnivel con ese taco un poco más arriba. Nosotros al momento de empezar esas clases de rando nos decían que lo hiciéramos sin esa alza, porque así nos íbamos acostumbrando y todo el asunto. Pero ese día, bueno, yo decía, llegaba un desnivel, algo un poquito más empinado, y yo decía, bueno, voy a subir esta weá a 3 nomás. Filo. Porque para mí era mejor, po. La sufría menos, la rodilla, la parte de atrás sobre todo, no la hiperextendía demasiado y se me hacía mucho más cómodo y más rápido. Y entonces, puta, ese cierre fue muy emotivo también, que también lo hicimos ahí justo cuando estábamos bajoneando. Y yo mismo dije, bueno, retiro todo lo dicho que dije del randoné. Sí, quiero volver a hacerlo y dije, bueno, mañana mismo. Después de esto ya pienso en un futuro comprarme un equipo de randoné, porque me gustó, disfruté esta travesía, no era fácil y de verdad que como que al final del día que bajamos esquiando de la cumbre norte, no quería que se acabara, weón. Es que puedo escucharte, hasta yo también me quiero comprar un equipo. Está llorando, Becky, weón. Me emocioné. Oye, ¿y es caro eso sí? ¿Son caras esas cosas? Sí, el equipo de randoné es carito, como por lo menos un palo. Un palitroque. Un palitroque tenéis que tener. De base. Tenéis que tener de base. Podéis comprar cosas usadas, pero tenéis que mentalizarte en tener por lo menos un palo si no queréis como. O sea, si queréis como irte a la segura, como ya tengo un palo, puedo armarme con este palo completamente. Ya, entiendo. Porque además del equipo de randoné, hay algo que se llama ARVA, que es un detector de accidentes de avalancha. ¿Lo hablamos la otra vez? Sí, pues. Hablamos. Y eso también es importante, no poder ir a randonear sin eso. Porque, como te digo, como el randoné te permite ir más allá de las pistas de la montaña, prácticamente vaya a los límites, te metí en zonas de avalancha o podéis provocar una avalancha, y muchas veces la avalancha en el mundo entero se produce por los esquiadores. Eso te permite, en caso de accidente, de que quede enterrado tu compañero, te permite encontrarlo. Y aparte del ARVA, es muy importante contar con otra Santa Trinidad. ¿Cuál es? Que es el ARVA, sí, el detector de avalancha, la pala y la sonda. Vale, básicamente el ARVA lo utilizáis para encontrar a tu persona, a tu cordada, porque emite ondas y recibe ondas, ¿cachai? Entonces es importante que todos, si vais con 3 personas, todos tú y las 3 personas más tengan ese ARVA, ¿cachai? Y además pala y sonda, porque como digo, el ARVA te permite encontrarlo, cuando lo encontráis, la pala te permite cavar, ¿cachai? Para sacar a la persona. Y antes de la pala usáis la sonda para ya cuando tenía un radio súper pequeño, más reducido, sí. Que eso te lo va emitiendo el ARVA, con la sonda, que es un palo enorme, una jabalina muy delgada, te permite sondear a la persona y cachar el punto exacto en donde está la persona. Ya teniendo eso, claro, por lo menos es como 1 metro y medio hacia atrás, y empezáis a cavar no por arriba de la persona, obviamente, sino que prácticamente por abajo. Y eso es esencial al momento de ir a randonear. Qué fuerte. Esa tenés que andar trasladando esas cosas. Si así randoneas tenés que llevar tú. Sí, y ahí súmale más equipo. ¿Es pesado en peso? No, porque una pala, ya con la tecnología que hay, las palas son súper livianas. La sonda, básicamente un palo, es como una varilla de carpa en la que podéis como achicarla. Y el ARVA es algo que te poní como con un pequeño arnés en el pecho. Y de hecho eso te lo ponía entre la primera y la segunda capa. Yeah. Y lo encendís. Y ya te abrigás y todo el asunto, y eso está prácticamente toda la jornada prendida hasta que llegáis de vuelta. Todo sano y salvo. Wow. Pero sí es plata. Un buen ARVA te sale 400 lucas. Algo sí, vital, la sonda igual tiene su precio, la pala igual. Y es tu seguridad, bueno. O sea, no sé, preferir morir o gastar 800 lucas en un equipo en el que te puede salvar la vida. Así que sí, hubieron muchas anécdotas que, bueno, lo disfruté mucho. Terminamos este curso ya en
la primera semana de diciembre, en verdad no quería que acabara, weón. Hubo un momento en el que quise así como volver a Santiago, básicamente fue porque extrañaba a mi familia, a mis amigos, como la gente con la que siempre compartía acá. Te extrañábamos, weón. Te extrañábamos. Sí, igual ustedes, po. Me acuerdo que los chiquillos te fueron a ver. Estaba trabajando en ese tiempo. Y el primer mes, po. Sí, estaba trabajando y ellos te fueron a ver. Sí, y fue un momento más o menos mediados de octubre en el que extrañé mucho a mi gente de acá, pero a la vez decía, bueno, para mí este es como un sueño cumplido, ¿cachai? O sea, vine acá a hacer lo que tanto quería. No puedo renunciar. Claro, no, ni cagando. Incluso a la vez que se acercaba como el fin del curso, como que cada vez eran más emotivos los cierres o las salidas, como que ya todo empezaba a ser lo último. ¿Te volviste más emocional? Sí, todo el rato. Es que los cabros éramos todos como una familia, pues, junto con los profes. Nosotros nos apañamos mucho y no se dio como esa... No era ese feeling que hay como profesor-alumno de colegio o de universidad. Esto era algo muy diferente. Mucho más integral, mucho más formativo tanto en valores como en aprendizaje, o sea, sí. en el tema ya de montaña. Sí. Y nada, eran todos súper puta buena onda, cercanos, apañadores, cosas que necesitábamos algunos, puta, ya estábamos dentro de lo que pudiésemos ayudar. Y la gran expedición y cierre del curso fue en el norte, en el Cerro Tórtolas. Esa ya era la expedición máxima ya en altura. Y eso era parte también del curso. Exacto, sí, era como para cerrar y darle como ese toque de montaña de altura. Torta. Sí, porque no habíamos hecho montaña, no tenía altura en el sur. ¿Cuánto era la más alta? A lo más que encontráis, 3.000 y algo. Pero no tenéis 4.000, parece. ¿Y ese era un 6.000? Sí, fuimos a hacer tiene 6.160 el Cerro Tórtolas, que es la provincia de Vicuña hacia adentro. Ya. La Serena. Y ese fue, para mí, creo que fue el término más bacán que pude haber tenido, porque logré llegar a cumbre junto con los profes y con otros 3 compañeros más. El Gabo, el Ale y el Simón. Saludos a los cabros. Saludos también, un charao para los cabros. Y con los profes, pues el Joaco, el Edu y el Barroco. Puta, fue una expedición muy maravillosa. En mi primer cerro de altura no había hecho ni siquiera un 4.000 ni un 5.000. Imagínate, pasé de un 3.000, digamos 3.100, a un 6.100, pues, ¿cachai? Sin haber hecho algo intermedio ahí. Y puta, me preparé cuando cuando sabía que podía ir, porque hubo un momento en el que dudaba de ir, más que nada por temas de plata y todo eso. Cuando ya tenía las lucas, dije ya, agua, hasta más no poder. Se viene. Por 1, 2, 3, 4 semanas, un mes antes, full agua, es muy importante el agua. ¿Cómo cuántos litros por día? Más de 3 me mandaba. 3, 4 litros al día, pasaba en el baño, entre agua y electrolito. Ya. ¿Cachai? Como que iba mezclando. Y bueno, fue una expedición de 6 días. Lamentablemente no pudimos llegar toda la cumbre porque la puna se sintió. Estuvimos acampando a los 3.009. Imagínate. El refugio del Gabriela Mistral, que era el próximo checkpoint del campamento, sí, hacia la cumbre. El intermedio era el refugio del Gabriela Mistral. Tenía 5.100 y algo. Y los que te nombré, fuimos nosotros los únicos que llegamos incluso al refugio. Los otros cabros se quedaron en el campamento, y eso sí me dio lata porque, puta, qué ganas de haber estado con todos los cabros ahí con los que fuimos, porque no fue un esfuerzo mínimo, ¿cachai? El venir, el conseguirse las lucas, pasar de Pucón, Santiago, La Serena,
conseguirse equipo, de todo, y puta, que no pudiesen, que le haya jugado una mala pasada a la Puna, que bueno, era dentro de todo una de las posibilidades. Igual se sintió fome, pero bueno, los llama ahí siempre presentes, pues bueno. Y son esas cosas que la montaña te dice, puta, hoy día no, pero mañana... La montaña no se va a mover. Mañana sí, La exacto. montaña siempre va a estar ahí. Y yo y siendo consciente de eso, de que la montaña te da el sí o el no, que a mí por lo menos me pudiese permitir llegar, bueno, yo estaba apunado, estábamos todos apunados, o sea, pero no pasábamos más allá del vómito o el dolor de cabeza. Puta, fue un esfuerzo acuático. Yo subí desde el refugio a la cumbre modo zombie, o sea, con sueño, con cansancio, con... Caminando por inercia nomás. Netamente por inercia, weón, subía porque había que subir nomás y nos quedaba de otra, ¿cachai? Entonces, ya estando arriba en la cumbre, puta, ver a tu alrededor y ver lleno de montaña porque no veíais nada, o sea, no veíais por ahí un pueblito, una ciudad, Montaña, ¿cachai? no. Bueno, tapado en montañas, con los colores del norte que son... Muy lindo, muy lindo. Claro, son lindos, son protagonistas ya. ¿Qué hora era? ¿Cómo hiciste cumbre? No me acuerdo, güey. Pero como así, como... Fue en la mañana. Fue en la mañana, sí. Y puta, feliz, pues, bueno. También pues nos sacamos fotos, estuvimos unos 10-15 minutos en la cumbre y nos tocó un súper buen tiempo, ¿cachai? Y ya bajando, bueno, de subida, imagínate, tuvimos que subir un acarreo que hasta el día de hoy lo maldigo, bueno, porque fue lo peor de montaña, weón, que subió. Un acarreo como de pura piedra, weón, en el que daba ahí un paso y retrocedía ahí 5. Y eso por horas, weón, como por 2 horas y media durante la mañana. Me acuerdo que terminamos ese acarreo, nos montamos ya en el último lugarcito así en el que podíamos descansar, más plano, como ya faltando unos 100 metros a la cumbre. Terminamos de subir ese acarreo y justo nos llegaba el solcito. Y dije, bueno, Mágico, gracias, mágico. Reponedor, porque ahí como que despertáis, pues, ¿cachai? O sea, empezáis muy temprano en la mañana y prácticamente vais subiendo durante toda la noche en la oscuridad con la frontal en lo único que veí es como a 5 metros para adelante, para atrás y para el lado. Y cuando ya se asomaron esos rayitos, faltando nada para la cumbre, puta, también se agradeció. De hecho, yo creo que eso fue el push ahí que me dio para poder subir. Ya todo en verdad, porque todos íbamos... De hecho, hubo un minuto en el que yo iba subiendo durmiendo, weón. Porque hay un tramo en el que no me acuerdo. ¿No te acuerdas de nada? No me acuerdo. Me acuerdo, de haber empezado el acarreo, estar como por 1 hora, weón, subiendo esa weá interminable, que ni siquiera era zigzag, era fuerte y derecho para arriba. Y me acuerdo en un minuto en el que estaba tan frustrado porque la weá de verdad te arrastraba hacia abajo. Dije, ya, filo, enfócate en mantenerte tranqui, en no agitarte y subir nomás. ¿Cachai? No veáis hacia arriba cuánto queda. Enfócate en subir en tus pies y dar un paso más. Mucho trabajo mental. Sí, mucha cabeza, mucha cabeza. Y me acuerdo que varias veces cerraba los ojos, y subía nomás, subía. Porque no había dónde doblar, porque era para arriba nomás. Y no me acuerdo un cierto tramo ahí de cómo pasé de venir caminando a mitad de acarreo hasta ya subir a ese planito que te decía yo, donde nos llegó el sol, que ahí fue como donde desperté, weón. No recuerdo mucho. Entonces es cuática la altura, weón, y pega. Cuando pega. Sí. Y bueno, yo ya me había apunado como 2 días antes, pues haciendo un cerrito, un 4008, el Cerro Herrera que estaba por ahí, y ahí sí me pegó brígido. Pero tal vez, claro, era por lo que yo tenía que pasar para que el día de cumbre...
Sí, Máximo. todo el rato, weón. O sea, agradezco que me haya pasado ahí en ese momento. ¿Cómo se llama el cerro? El ¿El del 6000? 6000 Cerro Tórtolas. Cerro. Cerro Las Tórtolas, así es. Y ya después también cae la coincidencia de que iban a abrir el cráter del volcán Villarrica porque estuvo cerrado mucho tiempo Sí. por las posibles alertas y toda la cuestión de erupción. Lo abrieron a fines de noviembre, principios de diciembre. Y bueno, yo volví de La Serena, volví a Santiago y de Santiago a Pucón. Y me quedaba como una semana, que era esa semana en la que íbamos a dar el cierre completo del curso, donde íbamos a recibir los diplomas, las certificaciones, y me quedan otros 4 días para hacer algo más. Y dije, ya, hoy, bueno, necesito obviamente llevarme la cumbre del Villarrica, pues, Sí. si estoy ahí mismo y pasé todo el año ahí. Y ese fue ya la última cumbre Y que se hice logró. Sí, fui solo ese día. Como que igual me gustó caleta. O sea, ¿Solo? sí, los cabros, la formación ya había ido, pero yo esa semana me quedé en Santiago porque estaba de cumple mi hermano. Entonces dije, puta, no voy a poder estar con ustedes, pero hagan cumbre y ya, y después yo la hago, ¿cachai? Y le hiciste solo. Sí, y bacán, weón, a ver la cumbre, o sea, del cráter ahí. Impactante, ¿no? Sí, ahora debe ser mucho más impactante con nieve, porque esa vez había ya poquita nieve en la cumbre, en el cráter mismo. Pero bueno, en invierno se ve maravilloso. Entonces, ese ya fue el cierre de mi vivencia en Pucón hasta que me vine a Santiago. Qué linda experiencia, Sí, weón. weón. Estoy impactado con tu relato. Y un sinfín de anécdotas más, weón, que... Como la cantidad de módulos diferentes, lo que subiste, Sí, igual, weón. esta experiencia en el norte también. No, hay un Potente, curso súper potente. completo, demasiado ¿Recomendáis? completo. Bueno, pasemos a la sección de recomendación y recomiendo que vayan y hagan su formación de montaña en Antupo con capacitaciones. Más ¿no? que recomendar a la gente, entonces. Sí, los profes, bueno, un 7. Nada que decir, bueno, nada Qué más bacán, que decir. qué Así bacán, que, man. así ¿Cómo lo es. pueden buscar ahí en red? Antu Pucón Antepucón. y Antu Capacitaciones en Instagram. En Instagram o en internet, weón, son unos capos. No, increíble. Me ayudaron caleta los profes, sobre todo Experiencia. en lo de la disciplina, en lo de lo mental, en todo, weón. Experiencia que te van a quedar para toda la vida al final. Sí, incluso hasta el día de hoy son cosas que tengo súper presentes al momento de ir a la montaña. Buenísimo. Así que les recomiendo ahí que si quieren formarse, Antu. que es lo mejor, pasen las cosas con seguridad. Sí, siempre. Y yo, bueno, con la confianza, ahora tengo la confianza de que puedo ir a la montaña tranquilamente, ¿cachai? Ellos te forman súper bien, bueno. Así que eso. Espectacular. Bueno, y ahora vamos con la sección regalona de la gente, de la comunidad. Yo sé que la están esperando siempre cuando subimos un capítulo nuevo. Eso espero. Eso esperamos de corazón. Sí. Y en esta ocasión voy a partir yo. Voy a partir con un libro que es muy lindo, es muy simbólico para mí. Un regalo reciente que tuve. Y se llama Poesía de los senderos, voces desde la naturaleza. La verdad está buenísimo. Es de Sami Lieberman, Celonca. Lo recomiendo mucho. Yo la verdad obviamente partí hace muy poco, pero se nota que hay muy buenas obras, muy inspiracionales. A ver, voy a leer alguna. Inspiradoras. Sí, voy a leer alguna. Inspiracionales. Y me ha creído una palabra más encima, cáchate. La tiene todo el capítulo. Voy a decir una. Sí, voy a leer. Cáchate, ya. Vamos con el título. Gozoso el aire. Gozoso el aire busca estrechos canales, laberintos, veloces desliza en ellos. Crea voces, crea aullidos lastimeros. Imita el lobo que oyera su paso, por bosques, selvas, serranías. Cáchate. Cállate, y te recito poesía. Está bien, weón. Oye, como te decía, era una enciclopedia, weón. Está, sí. Faltan unas 400 páginas. Vamos a adelantarnos, vamos a spoilear. A priori, 600 por lo menos. 600, cha. Así que lo recomiendo mucho.
El libro se llama, Senderismo, Poesía de los Senderos, Voces desde la Naturaleza. Buena Pequi. La dejo ahí nomás para que la gente... Estamos poniéndonos poéticos Sí. para Bueno, recomendación. ya la gente me escuchó recitar, así que no voy a explicar más de qué trata el libro. Está bien. ¿Y tú qué tienes? Yo igual tengo un libro para esta ocasión. Nos dijeron que podríamos recomendar libros y aquí los tenemos. Cumplimos la... Para que callen ahí que estamos Atento. atentos. Y yo, Pequi, voy a recomendar un libro que ya leí el año pasado, que se llama Donde viven los dioses menores, ¡Wow! de Joaquín Asqueta. ¿Y de qué Espero que así se pronuncie. Sí. Joaquín Asqueta. De la... ¿Cómo se dice? De la editorial Desnivel. Ahí te voy a tener. Sí. Y bueno, básicamente es un libro que, bueno, en el subtítulo lo dice, lo tengo aquí para que no se me olvide ni se me pase ni un detalle. Una inquietante travesía por los Pirineos. ¡Cáchate! Hablando de randonee, es una historia de un guía ¿Ya? y de un par de personas que contratan a este guía ¿Ya? para hacer una travesía por los Pirineos en pleno invierno. Y lo divertido y lo bacán de este libro ¿Sí? es que es una novela, pero es una novela de ¿Suspensa? suspenso. Así es. Bueno, es una historia muy, muy bacán. Yo la estuve leyendo y yo pensé que iba a ser como... Nunca me esperé que fuese una novela, bueno, porque yo lo compré y dije es como un libro y de una expedición que sucedió, ¿cachai? Pero básicamente me iba encontrando a medida que iba leyendo que cosas que eran súper raras, ¿cachai? A medida que avanzaba esta expedición, esta travesía por los Pirineos, a estas personas le iban pasando cosas muy extrañas. Se les desaparecían los equipos, se perdían de camino, incluso estando el guía ahí, ¿cachai? Y se les aparecían pequeñas notas en los refugios. Y era todo como bueno, no puedo decir mucho, weón. Pero el guía como que hacía, weón, vista gorda. ¿Ya? Y no decía nada. No le importaba nada lo que les pasaban a sus clientes, ¿cachai? ¿Se queda viola? Se quedaba piola y seguía, weón, los dejaba puta, es que no puedo hablar, ya, pero léanlo. Es una novela de suspense, weón, y básicamente a veces te deja así como, ya, ¿qué onda, weón? Pero bueno, yo creo que lo voy a leer de nuevo porque rebobinando toda esta historia, sí, tiene cosas que ahora las puedo ver de otra forma. Otra perspectiva. O sea, es bueno leer los libros nuevamente después de un tiempo. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Hay que la gente lo recuerde? Sí, se llama Donde viven los dioses menores. Me gustó el nombre. Una novela inquietante. Oh, bueno, más atrapante. Sí, está básicamente en tiendas de montaña, lo pueden encontrar, así que buenísimo. Se las dejo ahí el dato. Tarea para la casa. Tarea para la casa. Yeah. Ya, Becky. Estamos cerrando ya esta sexta entrega. Se alargó, pero estuvo buena, fue un muy buen capítulo. Había que entrar en profundidad, yo creo que había mucha gente expectante de saber un poco tu experiencia ya. Y también creo que puede servir mucho de idea, de modelo para gente que quizá quiera hacer algo así también. Sí. Y se motiva a hacerlo, así que estuvo buena. Estaba muy atrapante la historia ya. Un poco me gustó. Y bueno, llegamos al final. Les queremos mandar un saludo bien grande a toda la gente que se mantiene fiel a este podcast, a este proyecto. Sí. A la comunidad. Puta, me gustaría regalarle sticker a la gente, pero no sé cómo lo vamos a hacer. Igual. La gente que se parte bien, porque nos comparta, que nos comente, sí, que nos suba su historia. Bueno, igual. Va a ganarse un par de stickers ahí. Reclámelo nomás. Si es que hacen eso, lo pueden reclamar. Lo reclaman. Sí. Y nada, por recordarles nuevamente, bien rapidito, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos sigan en Spotify, que son las dos plataformas en las cuales está disponible este programa.
Y al Los Instagram. invito también a seguirnos en Instagram, a Ponce Mortenson y mati.mountain, y también el Instagram del propio podcast. Que no falte el mate y un bajo podcast. Así es. Que tengan una muy linda semana Y disfrutando el mate, claramente. Ahí. Exacto, nosotros aquí ya lo estamos terminando. Sí, weón. ya lo bajamos ya. Ya lo bajamos. Es que tampoco podemos tomar mucho porque a veces dan ganas de ir al baño y después se nos va la hora. Nos revolucionamos hablando entre mate y mate. Sí. Ya pues, gente, muchas Que gracias. esté muy bien. Chao, chao. Chaito.